Hola, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a una nueva clase de Escuela Bíblica. Y el día de hoy vamos a ir a nuestra base bíblica, la cual se va a encontrar en el libro de Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 35. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 35. Y entonces ya estamos listos para dar lectura a la palabra de nuestro Dios y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. ¡Wow! Qué fuerte es lo que acabamos de leer, ¿cierto? Porque nos está hablando desde ya de que Dios se arrepintió de haberlo hecho rey. Pero si tú no viste la clase anterior, quiero invitarte a que podamos retroceder un poquitito porque la clase anterior nos sirve para poder hacer un poquito de contexto de lo que acabamos de leer. Bueno, en el capítulo 8 de Primera de Samuel vemos que el pueblo le pide a Samuel, quien era el juez y profeta de Israel, que le piden que ellos querían un rey. Esta noticia no le agradó muchísimo al profeta y tampoco a Dios. Incluso el profeta va delante de Dios y le dice, mira lo que el pueblo está pidiendo. Pero Dios le dice, adviérteles de las consecuencias que esto les puede traer. Entonces, el profeta lo hace, pero la Biblia nos dice que el pueblo hizo caso omiso a estas advertencias. En realidad hizo oídos sordos, o sea, no tomó en cuenta a nada de lo que el profeta le dijo. Entonces Dios le dijo, bueno, si ellos pidieron rey, van a tener su rey. Y hablamos también acerca de que no siempre Dios nos dice que no, sino que van a haber oportunidades en que Dios sí nos va a dar lo que estamos pidiendo. Pero tenemos que tener cuidado con lo que pedimos, porque no siempre lo que pedimos o lo que Dios nos dice que sí significa que en realidad es lo correcto. Hay momentos y hay veces en que Dios nos va a dar lo que estamos pidiendo, pero también para que nosotros podamos aprender una lección de saber pedir en realidad. No es malo pedir y no es malo tener buenas intenciones, pero incluso a veces detrás de esas buenas intenciones, Dios sabe que esto nos va a hacer bien o nos va a hacer mal. Pero eso ya es parte de lo que vimos la clase pasada y nos sirve para poder hacer un poco de contexto, te decía, porque en esta ocasión vemos que este próximo rey o este primer rey de Israel es Saúl. Lo curioso es que si vamos al capítulo 9 de Primera de Samuel, vamos a ver las características que la Biblia nos da acerca de el primer rey de Israel. Así que quiero invitarte a que podamos ir a el capítulo 9, versículo 2, que nos dice lo siguiente. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él, de hombros arriba, sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Y ahora quiero que podamos ir al capítulo 16, versículo 18. ¿Ya? Vamos a buscar bastante porque quiero decirte y que podamos darnos cuenta de algo muy puntual. ¿Ya? Capítulo 16, versículo 18 nos dice lo siguiente. Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Ahora, ¿por qué te invité a leer estas dos pasajes en el capítulo 9, versículo 2 y el capítulo 16, versículos 18? ¿Por qué? Bueno, principalmente porque ambas nos dan características
de Saúl y nos dan características de David. David es quien sigue después de Saúl en el reinado de Israel. Por si por alguna extraña razón no lo sabía, ¿ya? Pero las características son muy distintas. Si bien es cierto, el capítulo 16, el versículo 18, nos da características físicas de David, sí nos dice cómo era la relación que David tenía con Dios, lo cual era notorio, lo cual otras personas podían darse cuenta. Muy diferente es a lo que nos dice el capítulo 9 de las características de Saúl. En realidad, respecto de las características de cómo él era o cómo era la relación que Saúl tenía con Dios, no nos dice nada. Y vamos a ver, y si tú sigues leyendo el capítulo 10, capítulo 11, hasta el capítulo 15 aproximadamente, donde la Biblia hace como una pausa en los relatos, mencionando a Saúl, no nos van a dar menciones acerca de las características que tenía Saúl. Sí nos dice que era alto, que era más alto de lo como del promedio de estatura de los demás jóvenes de Israel. Nos dice que era hermoso, pero no nos dice mucho más allá. En cambio de David también nos dice que era hermoso, pero nos dice que era valiente, que era vigoroso, que era prudente en sus palabras. Y por sobre todas las cosas, Jehová estaba con él. Ambas características son muy notorias y marcan mucho parte del reinado de cada uno de ellos. Pero en esta ocasión vamos principalmente a enfocarnos o estamos hablando acerca de Saúl, el cual es el primer rey de Israel. Es un rey que el pueblo pide un rey a Dios, no nos olvidemos de eso, y Dios les da un rey. De la vida de de la vida de Saúl podemos aprender tres grandes lecciones y es lo que quiero compartir con ustedes el día de hoy. Número 1, la importancia de poder obedecer al Señor y hacer su voluntad. Una de las grandes cosas que Saúl no hizo en su reinado fue obedecer la ley de Dios y buscar hacer la voluntad del Señor. Cuando nos vamos al capítulo 13, versículos 13 y 14, vemos lo que el profeta Samuel le dice a Saúl después que él desobedeció a Dios y que él no hizo lo que Dios había dicho que no tenían que hacer. El profeta Samuel le dice a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. La importancia de poder obedecer y de querer buscar hacer la voluntad del Señor. Esta es una de las tantas veces que Saúl dentro de su reinado buscó hacer lo que él quería hacer. Como esta frase que aparece constantemente en la época de los jueces, como justificándonos muchas veces el actuar de muchos de ellos, que es, en aquel tiempo no había rey en Israel y cada quien hacía lo que bien le parecía. Pero muy por el contrario, ahora Saúl era el rey de Israel y él hizo en muchas ocasiones lo que bien le parecía, lo que a mí me parece que está bien hacer, pero no necesariamente lo que Dios quería que él hiciera. Por esa razón es que el profeta le dice: Dios hubiese hecho y hubiese perdurado tu linaje, tu reinado por mucho tiempo, pero por no obedecer, ahora te ha desechado. Y Dios ha puesto y se ha buscado un rey conforme a su corazón. Y ese es el que posteriormente es el rey David. Segundo aprendizaje que podemos sacar de la vida de Saúl es que principalmente quienes están en liderazgo, quienes hemos estado en liderazgo, no debemos abusar del poder que se nos ha dado.
porque es inevitable que cuando estemos en esa circunstancia, en ese momento, claro, al principio es bonito porque nos escuchan, nos prestan atención, nosotros estamos sobre otras personas y debemos dirigirlas, debemos mandarlas. Y ellos tienen que obedecernos porque somos quienes están en un rango de liderazgo y debemos conducirlos. Pero quizás lo que Saúl nunca entendió fue que él estaba sobre el pueblo, pero sobre él estaba Dios. Él no se mandaba solo y él tenía que obedecer la voz de Dios y no tenía que actuar sobre sí mismo. Muchas ocasiones en el liderazgo, una de las grandes luchas que hay es el orgullo, porque todo esto de que te traten bien, de que te reconozcan, aumenta tu orgullo. Un orgullo que cada uno de nosotros tiene. Nadie puede decir yo no tengo orgullo. Todos tenemos. En nuestra naturaleza todos poseemos. El tema es que tenemos que mantenerlo ahí, sometido a la voluntad del Señor. Y lamentablemente, mientras estemos en esta vida, como lo he dicho innumerables veces, vamos a luchar con el orgullo y con tantas otras cosas más. Pero especialmente quienes están en una posición de liderazgo o de un servicio especial, luchamos contra eso. Luchamos contra eso. Y Saúl tuvo muchas oportunidades también para arrepentirse, para no hacer su voluntad, para no sentirse superior al resto. Pero él no quiso escuchar, él no quiso obedecer. Tercera lección. Continuando en el liderazgo, debemos dirigir de la manera que Dios quiere que lo hagamos. Y un ejemplo de esto es 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 2 al 10. Son muchos versículos, pero principalmente estos versículos nos hablan de que tenemos que conducirnos, estar cada uno sometido unos a otros, debemos, dice, revestidos de humildad, debemos actuar con humildad, tenemos que ser humildes, tenemos que mantenernos en sumisión a Dios por sobre todas las cosas y tenemos que buscar hacer el bienestar a todos los demás, especialmente a nuestros hermanos de la fe. Eso no significa que no vamos a tener dificultades, eso no significa que no vamos a estar exentos de problemas, pero, pero aún así el apóstol Pedro nos anima a poder resistir, a estar firmes y también a ser perfeccionados por Dios. Y así nos habla, así que de tarea para la casa te recomiendo que puedas leerte 1 de Pedro capítulo 5 versículos 2 al 10. Al final de todo, somos meros servidores de Dios, ya sea el que tiene un rango mucho más alto o el que simplemente está sirviendo en algo pequeñito, todos somos servidores. Es más, a quienes están en el liderazgo, mayor cuenta se nos va a pedir. De todo lo que hacemos, de todo lo que hagamos, líderes o no líderes. Así que, ojo con eso. Y eso fue lo que Saúl no entendió, que él podía ser el rey de Israel. Estaba sobre el pueblo, sobre la nación, sobre el reino, pero sobre él estaba Dios. Y él tenía que guiarse y ser dirigido por Dios. Muy por el contrario a cómo lo hizo su sucesor, que fue el rey, el hombre, el varón que Dios ya había escogido una vez que lo desechó a él, que la Biblia dice que el espíritu de Jehová se apartó de Saúl porque fue desechado, pero Dios ya tenía preparado a un rey, no como el pueblo quería, sino como Dios quería. Y ese era el futuro rey David. El mismo que mató al gigante, sí, el mismo. Incluso el mismo que sirvió en el palacio del rey Saúl. Pero eso ya es para una próxima ocasión. Así que esta es nuestra clase de escuela bíblica. Espero que hayas podido meditar, aprender junto conmigo de lo que el Señor en esta ocasión nos quería enseñar. Que tengas un excelente día domingo, un abrazo virtual a la distancia y nos vemos la próxima semana. Chao, chao.